¿Qué tal, mis queridos griegos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo estoy súper contento porque hemos llegado, tanto en Instagram como en YouTube, a 1000 seguidores. Así que, bueno, pues fijaos, mirad, yo no me siento un Instagramer, ni un YouTuber, ni tengo ninguna ganas de ser un influencer, ni nada de esto. Y menos todavía un speaker, ¿no? Porque por lo visto hay por ahí gente en el mundo que se considera un bafle humano. Bueno, pues yo no soy nada de esto. Yo lo que soy es profesor y lo soy con todo el orgullo del mundo. Así que para cualquier profesor con vocación, como es mi caso, bueno, pues es un placer inmenso, es un agradecimiento inmenso el que siento al tener un aula de 1000 personas. Así que, de corazón, muchísimas gracias a todos. Desde un punto de vista histórico, ¿qué sabemos de la guerra de Troya? ¿Qué sucedieron en esos 10 años de guerra, si es que realmente fueron 10 años? ¿Cómo transcurrió la batalla? Bueno, pues desde un punto de vista histórico, desde el rigor histórico, desde el dato objetivo, desde el dato científico, poco o nada podemos decir sobre estas cuestiones. Pero eso no importa ahora. Lo importante es que la idea principal que os quiero transmitir es que sepáis que lo que sabemos, la información que tenemos de la guerra de Troya, la tenemos en un montón de relatos, en un conjunto de relatos que nos han quedado a lo largo de los siglos. Y de esto es de lo que os quiero hablar en este vídeo. Bueno, pues vamos a empezar. Mirad, para hablar de la guerra de Troya, tenemos que profundizar un poquito más, ¿no? Ya llevamos 3 vídeos encima, pero ahora necesitamos pues dar un pasito más en nuestro conocimiento. Bueno, pues tenemos que hablar de la civilización micénica. Seguro que a muchas y a muchos de vosotros os suena esto de la civilización micénica, a otros quizá no. Bueno, pues vamos a hablar un pelín de la civilización micénica. ¿Quién eran los micénicos? ¿Qué era la civilización micénica? La civilización micénica, para que lo entendáis de una forma muy sencilla, muy simple, pero valiosa, es como la versión 1.0 de Grecia. Son los orígenes, la base de lo que luego será el mundo griego. ¿Ok? Bueno, pues esta civilización se desarrolló en la parte final de la Edad de Bronce, justamente donde luego se desarrollaría Grecia, es decir, en el extremo sur de los Balcanes. Es una civilización muy interesante, es final de la Edad de Bronce. Como os decía, no os quiero aburrir con estos datos, pero por lo menos lo digo, la civilización micénica tiene dos partes, dos grandes bloques. La civilización micénica temprana y la tardía, ¿no? La que se aproxima ya a los siglos XII, XIII antes de Cristo. Bueno, pues ¿quién eran los micénicos? Los micénicos, como os decía, es una civilización de la Edad de Bronce que tenía una estructura social que luego heredarían los propios griegos. Era un montón de polis, un montón de ciudades-estado que compartían una cultura común. De hecho, la más fuerte de esas polis, lo vimos en los vídeos anteriores, eran micenas. Por eso, por extensión, se llama a toda esa civilización micénica, ¿verdad? Esa Micenas de la que ya hablamos cuando hablamos de Agamenón. Bueno, pues la situamos, concretamente la Micenas de la que hablamos, la situamos entre el 1300, 1200 antes de Cristo. Era una civilización enormemente guerrera, enormemente beligerante, enormemente guerrera, una civilización conquistadora. Esa estructura social, la estructura social que tenían estas sociedades era una estructura social aristocrática guerrera. Y entonces estaba comandada, cada una de las ciudades de la civilización micénica estaba dirigida por un caudillo, unos pequeños reyezuelos, pequeños reyes, o más bien caudillos, señores de la guerra, que eran los que dirigían estas ciudades. Señores de la guerra que siempre tenían que estar en un permanente miedo porque sabían que la serie de nobles que tenían alrededor, la serie de aristócratas que tenían alrededor dentro de su ciudad, lo más probable es que siempre quisieran arrebatarle su trono, arrebatarle su sitio, ¿no? Entonces siempre estaban con movidas de este tipo. La civilización micénica
no se llamaba micénica. Micénica es un nombre que le hemos puesto nosotros. La civilización micénica posiblemente se llamara a sí mismo, estos protogriegos, estos griegos primitivos se llamarán a sí mismos aqueos, akaioi. Aqueos. El nombre de aqueos es un nombre que podéis ver en los escritos, por ejemplo, de Homero, ¿no? Somos los aqueos. Pues, al parecer, y aquí tenemos bastante seguridad desde un punto de vista histórico, bastante seguridad, toda la certeza, en este periodo tardío, en este periodo final de la civilización micénica, a estos micénicos les dio por expandirse hacia Asia, expandirse hacia Oriente, concretamente hacia esto que se conoce como Asia Menor o la península de Anatolia, ¿no? Esta península de Anatolia que situamos en la actual Turquía. Y se fueron a expandir a esa región. Una región a todas luces que es rica, una región que tuvo que ser muy rica. Concretamente me refiero al litoral, ¿vale? La zona costera de esta Asia Menor o de esta Anatolia. Bueno, pues una región muy rica y que estaba compuesta por una serie de ciudades. Fijaos, aquí yo aquí, al fin y al cabo, os hago vídeos divulgativos y no me quiero poner machacón, no quiero aburriros, pero es verdad que a los frikis de esto, bueno, pues esto da para mucho más, ¿no? Da para profundizar mucho más. Bueno, pues a esta serie de ciudades que estaban en esta zona de Anatolia, al parecer estaban unidas en una federación que se llamaba Asuwa. Una serie de ciudades. Seja, Mira, Mirawanda, Bilusa. Se cree que esta Bilusa era la propia Troya. Y es que Troya era como la cabeza de esa federación económica / militar por la situación privilegiada en la que estaba en el Mediterráneo, de la que ya hablamos y volveremos a hablar en el futuro. Bueno, pues Troya. Bueno, pues en este punto de vista encaja, ¿no? Encaja que, históricamente encaja que hay una serie de micénicos, de señores de la guerra, que les diera en un momento determinado, al finalizar la Edad de Bronce, por conquistar a esta gente de Asia Menor. Bueno, pues ahí tenemos la verdad histórica de la guerra de Troya. Pero como os decía, ¿qué es lo que pasó concretamente en esos años? Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es lo siguiente. Lo que sabemos es que hay una serie de relatos, hay una serie de poetas que fueron cantando los hechos sucedidos durante esos años de guerra. Mirad, esa guerra impactó profundamente a este pueblo griego, a estos micénicos. Les impactó profundamente, les dejó una profunda huella en su memoria histórica. Y los hechos acontecidos en esa guerra fueron transmitiéndose por tradición oral generación tras generación. Tenemos que pensar a un montón de griegos reunidos en torno a una hoguera, escuchando las aventuras de sus antepasados, generación tras generación. Y esos poemas, esas historias, estaban fragmentadas, eran 1000 trozos de cristal, 1000 fragmentos, que se fijaban, que hablaban de partes concretas, muy concretas de esa guerra, de ese conflicto, de esa conquista de sus antepasados. Esto ocurrió durante un montón de siglos, los siglos que se conocen como la Edad Oscura, entre el siglo XI-XII y el siglo VIII a.C. Así esto fue funcionando, esta transmisión oral fue haciendo su trabajo. Pero en el siglo VIII surgieron una serie de profesionales, vamos a decirlo así, de contar historias. Unos grandes contadores de historias. Estos grandes profesionales se les conoce, voy a coger el rotulador, se les conoce como aedos. Grandes poetas que iban, grandes creativos, iban inventando, iban poniendo de su parte, iban embelleciendo esos relatos. Fijaos, esos relatos, como podéis imaginar, ya sé que lo habéis pensado, esos relatos se fueron deformando, esos relatos se fueron transformando, esos relatos con el tiempo, con el paso de los siglos, se fueron embelleciendo, se fueron ramificando.
¿ok? En el siglo VIII surgen estos aedos y estos aedos lo que hacen es compilar muchos de estos fragmentos, muchos de estos cristales y ponerlos, unificarlos, hacerlos, contar grandes partes y ponerlos bonitos y cantarlos de una forma bella, de una forma muy hermosa. Eso es lo que hacían los aedos, ¿ok? Bueno, pues así tenemos a los aedos y ahora os quiero contar. Mirad. Estos aedos del siglo VIII, de hecho, a partir del siglo VIII es cuando esos relatos se empezarán a poner por escrito. ¿Ok? Bueno, pues estos aedos os decía que hicieron una serie de partes de la historia, ¿no? Cogieron la historia de la guerra de Troya y la dividieron en partes. Mirad. Nosotros en nuestra ignorancia pensamos que, bueno, pues que somos la última Coca-Cola, ¿no? Que somos súper originales, ¿no? Y porque, bueno, básicamente no tenemos ni idea. Bueno, pues fijaos, esto que nos parece ahora tan creativo y tan llamativo y que realmente mola un montón, esto que podemos ver ahora en sagas como Star Wars, como Juego de Tronos, ¿verdad? Estas historias río, ¿no? Que ocupan varias generaciones, que te cuentan o El Señor de los Anillos, ahora me viene a la cabeza también, que te cuentan una historia, pero luego te cuentan los orígenes, ¿no? Te hacen a lo mejor un spin-off, como lo llaman, de algún personaje secundario, en un principio secundario, pero que luego resulta que mola un montón y te hacen un spin-off de ese personaje. Que van partiendo, esto lo vemos muy bien con la saga de Star Wars, van partiendo en capítulos, pero luego entre capítulos te van haciendo más historias, ¿no? Pues esto es más viejo que el fuego, chicos. Esto ya lo inventaron los griegos. Y así, lo transcurrido en esos años de guerra, lo transcurrido durante esos supuestos 10 años de guerra, nos quedaron por escrito, y por esos cantos de los aedos, en una serie de obras. A esa serie de obras, queridos, se les conoce como, al conjunto de esas obras, se les conoce con el nombre del ciclo troyano. El ciclo troyano. ¿Cuáles eran las obras del ciclo troyano? Pues las obras del ciclo troyano son concretamente estas. Son Ciprias, la Ilíada, son la Etiópide, Pequeña Ilión, Iliupersis, Nostoi, la Odisea y, finalmente, la Telegonía. Fijaos, ahora en un alarde de creatividad y de efectos especiales, os lo voy a poner por escrito aquí. Vamos a hacer, Nacho, una elipsis temporal, la gente se va a quedar muerta. Venga, pues hacemos la elipsis y ahora vais a ver por escrito estas obras del ciclo troyano. Os habéis quedado con el culo torcidísimo, ¿verdad? Lo sabía. Sé que posiblemente estéis pensando, ¿serán asesores de James Cameron? Efectivamente, lo mantenemos en secreto Nacho y yo, pero sí, hay que contarlo todo. Sí, lo somos. Bueno, pues, a ver, os decía, estas son las obras que componen esta gran historia, este gran relato. Por ejemplo, en Ciprias se cuenta esto del mito de la manzana de la discordia, que comentamos en el primer vídeo. Aquí en la Telegonía, o los Nostoi, disculpad, se cuentan los regresos de los héroes. Fijaos, os quería decir que la Telegonía no la confundáis con la Teogonía de Hesíodo. La Teogonía de Hesíodo será una obra fundamental en la civilización griega. Bueno, pues estas son las obras. Fijaos, películas como Troya tienen una mezcla, hacen una mezcla, ¿ok? En ningún relato, ninguna historia está todo junto. No, esto no se ha hecho de momento. Bueno, pues fijaos, de esas obras se ha perdido prácticamente todo. Se han perdido prácticamente todo y prácticamente todas. Lo que tenemos de la inmensa mayoría de ellas son meros resúmenes que se escribieron mucho después y que se han salvado de la quema del tiempo. Sin embargo, no son todo malas noticias. Afortunadamente, nos han quedado las dos grandes obras, las dos obras más majestuosas del ciclo troyano. Esas dos obras, y es que se me ponen los pelos de punta porque nunca cesa mi apasionamiento sobre ellas y sobre su autor, el Aedo que las creó, se trata de la Ilíada y la Odisea.
y su creador y el poeta que las cantó no es otro sino el divino, el sublime Homero. Posteriormente, ya veremos, esto como siempre le digo a mis alumnos, y vosotros no dejáis de ser mis alumnos ahora, bueno, pues la enseñanza siempre es cosa de dos, ¿no? Siempre es cosa de dos, ¿no? Como cualquier relación humana, ¿no? Yo puedo daros la chapa y aburriros con 1000 historias, pero si vosotros no queréis, bueno, pues ahí no va a pasar nada. Bueno, pues si lo deseáis, si tenéis ganas, bueno, pues en el futuro os puedo hacer un pequeño resumen de estas obras y especialmente hablaros de la Ilíada y de la Odisea. Tenemos estas historias. Os decía antes, son relatos transformados, relatos convertidos en mitos. ¿Hay algo de verdad histórica en ellas? No lo sabemos. No lo sabemos. Son mitos, son poemas, pero por eso debemos destruirlos, debemos descartarlos, ni mucho menos. Algo de esplendor de verdad brillará. Alguna perla de lo que ocurrió realmente seguirá estando ahí. Fijaos, es como lo del teléfono roto, ¿no? Esto que todo el mundo conocemos. El teléfono roto, a veces también lo llaman el teléfono escacharrado. Bueno, pues el teléfono roto. El teléfono roto funciona de la siguiente manera. Yo le cuento, tengo dolor de estómago, ¿no? Y me ve un amigo y me dice, joder, ¿qué te pasa? Vaya cara tienes, Carlos, peor de lo habitual. Y entonces yo le digo, es que me duele el estómago. Ese amigo se lo dice a una segunda persona y así sucesivamente va pasando de persona a persona hasta que llegamos a la 10ª persona, ¿no? El comentario. Ahí, en ese tránsito, el relato se ha ido transformando, ¿no? Esto pasa especialmente con los cotilleos, como bien sabéis, ¿no? Se ha ido transformando. Y quizá esa 10ª persona me llame por teléfono y me diga, oye, Carlos, he oído que te quedan horas de vida, ¿no? No, coño, me duele el estómago. Sin embargo, ha habido una deformación, evidentemente, pero sin embargo, hay un pozo de verdad, ¿no? Sigue habiendo un pozo de verdad y es que yo me encontraba mal, ¿ok? Pues algo así es lo que sucede con estas obras. Siempre hay un pozo de verdad, siempre hay algo que de verdad, aunque sea una brizna, que sigue brillando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso, este es el trabajo de innumerables especialistas, tanto en la literatura griega como en arqueología e historia del mundo griego, especialistas que dedican su vida a discernir, a separar la paja del grano, a discernir qué hay de verdad histórica en estos relatos que nos han quedado. Bueno, pues esta es la idea principal del vídeo. Espero que os haya servido de algo y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.